Presentamos Legislación y Economía en la Radio, con los licenciados Daira Castañedas, Giovanna Miranda y José Javier Rivera. Legislación y Economía en la Radio, todos los viernes de 9:30 a 10 de la mañana, aquí en La Exitosa. Legislación y Economía en la Radio. Muy buenos días, gracias por sintonizar el programa Legislación y Economía en la Radio. Hoy viernes 10 de febrero de 2017, Día de los Reyes Magos. Quien les habla José Javier Rivera, y aprovecho para saludar inmediatamente a nuestras colegas Daira Castañedas y Giovanna Miranda, que están en misión especial y no han podido acudir esta mañana. Y también a nuestro invitado especial, al licenciado Javier Said Acuña, socio de nuestra firma Rivera, Bolívar y Castañeda, quien va a participar en el programa como invitado. Recordamos a los oyentes que pueden sintonizarnos también en las redes sociales: Facebook, Rivera, Bolívar y Castañedas, Twitter, @RBC-abogados. Pueden ver los videos en YouTube, RBC Abogados. Pueden ver la revista en www.rbc.com.pa y en el apps RBC Abogados. También pueden llamarnos a los teléfonos 227-0953 y 227-5740. Hoy vamos a dar oportunidad a los radioyentes para que participen en relación a los temas que abordaremos en el día de hoy. Entre los temas, como explicamos la semana pasada, la revista salió esta semana y uno de los temas importantes que tiene son un análisis muy puntual sobre el proyecto de ley 245 de la Comisión de Gobierno y Justicia y Asuntos Constitucionales, que ha sido aprobado en segundo debate. La semana pasada dimos una amplia explicación sobre el contenido del proyecto y en particular la importancia de que se estudiara y se decidiera sobre el total contenido de ese proyecto, porque la opinión se había concentrado mucho en la llamada delación premiada, pero Daira Castañeda explicó con mucho detenimiento los alcances del proyecto, que son muy amplios y que afortunadamente hoy sabemos que se ha incorporado en el proyecto que requiere ahora el tercer debate, que se pueda aplicar esa delación premiada a delitos que fueron cometidos con anterioridad a septiembre de 2016. Es decir, que se le da una verdadera eficacia al principio constitucional de la ley más favorable a la persona que está dentro del proceso. Y entonces esos acuerdos también pueden beneficiar a aquellos que están siendo investigados por delitos que tienen que ver con el sistema penal inquisitivo. Pero bueno, no queremos dilatarnos más. Tenemos aquí a nuestro invitado especial, el licenciado Javier Said Acuña, que preparó un estudio sobre el tema de ITBMS en general, un análisis completo sobre el mismo, y también sobre un aspecto importante que es la retención en la fuente de en este impuesto, todos los mecanismos, toda la estructura de este proceso de retención en la fuente. Así que bienvenido, licenciado Javier Said Acuña. Le agradezco por la invitación a este distinguido programa y la oportunidad que nos brindan para comunicarnos con los radioescuchas. En el tema que me toca abordar, básicamente, pues como saben, en Panamá tenemos el ITBMS, que es equivalente al IVA, en otra legislación un impuesto al valor agregado, y que pues en nuestra legislación la tarifa que más se conoce es la del 7%, aunque hay
algunos otros artículos que tienen algunas tarifas distintas de imposición de este impuesto. La ley, como ha sido reformada en algunos momentos, en el parágrafo 4 del artículo 1057U del Código Fiscal, que regula el ITBMS, establece la posibilidad de que el Estado, como efectivamente lo ha hecho, reglamente la figura de los agentes de retención. Los agentes de retención son personas jurídicas que por sus funciones participan, incluso pues, como en el caso actual, incluso hasta personas que no necesariamente son contribuyentes del ITBMS, pero participan con compradores de más vaga, compradores más pequeños de bienes y servicios sujetos al impuesto. Entonces estos agentes de retención, el Estado, a través de decretos ejecutivos, le ha dado la función de recaudar parte del ITBMS, en este caso el 50% del ITBMS causado, lo retiene y lo envía a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. Esto a su vez, uno de sus principales objetivos es que las autoridades tengan un trazo, una huella de las personas que están interviniendo. Pensemos en una cadena grande que venda, como dice la legislación, 10 millones de dólares o más durante un ejercicio fiscal. A esta cadena se le asigna como agente de retención, y cuando sus proveedores de bienes y servicios le venden, le suministran estos bienes y le presentan las facturas con el ITBMS incluido, cuando el agente de retención le paga la cuenta y le retiene el 50% del ITBMS. Ahora, Said, ese sistema es único en el mundo o se ha aplicado en otros lugares. ¿Cuál es la experiencia que ha habido sobre ese procedimiento? Bueno, la figura de los agentes de retención como tal, o personas que de alguna forma retienen impuestos, tanto en el ITBM específicamente, o el IVA, y también incluso el impuesto sobre la renta, es de vieja data. Digamos que el Estado de alguna forma se apoya en los particulares para que, por sus funciones, pensemos en los empleadores que tienen planillas, le retienen a sus trabajadores lo que están sujetos al impuesto sobre la renta, que la cuota de seguridad social, y la mandan a la entidad correspondiente. En el caso específico de los agentes de retención, esta figura está en muchas latitudes del mundo. En América Latina se practica ampliamente, incluso con retenciones mucho más altas que las que tenemos aquí en Panamá. Pero yo creo que pues el Estado, con sus altas y bajas que tiene en materia de recaudación, esta figura del agente de retención, la verdad pues que le ha coadyuvado en la recaudación de impuestos, específicamente del ITBMS, porque en su momento, cuando se instauró por allá al final del 2015, lo que indicaban las autoridades era pues que la evasión de este impuesto era bastante alta, y lo que persigue el Estado precisamente es tener una huella de que efectivamente hay transacciones que se están dando y que estas grandes cadenas están pagando a sus proveedores de bienes y servicios, y estos proveedores a su vez también llegan y hacen los reportes correspondientes. Ahora, a propósito de eso, sabes que tú mencionas sobre la tarifa de impuestos. Anoche estaba revisando un diario que indicaba que la economía colombiana se ha enfriado, y una de las razones por las cuales se ha enfriado, decían, es por el hecho de que en Colombia se aumentó el IVA, que allá así se denomina, de 16% a 19%. Entonces, tú dices de la tarifa, ¿cómo las tarifas de Panamá son comparativas? ¿Son más bajas, son más altas? ¿Cómo más o menos cuál es la situación? Si uno lo compara con Europa, con América Latina. En términos generales, la presión tributaria panameña es baja. En términos generales, baja comparativamente hablando con otras latitudes. Otras latitudes también le dan, en otras latitudes, tanto el impuesto sobre la renta como el ITBMS o el IVA, como bien dice usted que se denomina, tienden a ser más altos, se grava el consumo de una manera importante. Aquí en Panamá, este impuesto se creó por allá por finales de los años 70,
En su momento la tarifa era del 5%. Más recientemente, allá por el año 2010, esta tarifa se incrementó al 7%. El ITBM de Panamá es una de las tarifas más bajas que hay a nivel latinoamericano, a nivel centroamericano, una tarifa realmente baja y que, como usted, que es un especialista en esta materia, la teoría puede que los impuestos no deben resultar regresivos, porque obviamente ya cuando un impuesto al consumo alcanza los doble dígitos, que en la mayoría de los países de Sudamérica alcanza el doble dígito, obviamente es un impuesto que en el consumo ya las personas, esto tiende a ser una medición de que pues si se meten en determinados consumos, porque las tarifas impositivas son verdaderamente altas comparativas con Panamá. Eso significa para los oyentes y para aquí nos visita Virginia y está también Rodrigo, que por cada dólar que uno compre en Colombia está pagando 19 centavos de impuesto, y allá, a diferencia de Panamá, por ejemplo, ciertos servicios públicos como la recogida de basura, otros servicios públicos están sujetos al impuesto. Así que si usted a Virginia, que le gusta ir los sábados allá a los malls y ve y dice que el impuesto es alto, 7%. Imagínese, si fuera 19% allá en Colombia, ¿cómo se haría? Said. Verdaderamente esto es difícil, ¿no? Y obviamente, si la consideración del impuesto es un factor a tener en cuenta para el enfriamiento de la economía, entonces yo creo que corresponde que las autoridades revisen ese tema, porque obviamente el consumo generalmente es dinámico, y en la medida que haya factores que lo afecten de manera adversa, eso hay que revisarlo, porque pues el consumo es una rueda que dinamiza mucho la economía. Así que ese es un factor que hay que tomar en cuenta a la hora de establecer las tarifas impositivas. Said, ahora puntualmente el tema de estos grandes contribuyentes, ¿cómo se hizo para establecer quiénes sí y quiénes no tendrían que hacer esa retención en la fuente? Sí, en la reglamentación que salió a finales de 2015, los decretos ejecutivos 463, 470 y 594 del 2015, establecieron un criterio de que los contribuyentes que tengan compras de bienes o servicios, incluso se hace a la apertura de que no necesariamente ese comprador tiene que ser o no contribuyente de ITBMS, y como usted también lo mencionaba, Panamá tiene la particularidad, porque Panamá es muy particular siempre, que una gran cantidad de bienes y servicios están exentos del impuesto, no causan el impuesto. Entonces puede haber un contribuyente que tenga, el criterio se estableció, de compras de 10 millones de dólares o más anualmente, y que sea o no contribuyente, pero a su vez estas personas compran bienes y servicios que de alguna forma sí están sujetos al impuesto. Así que lo que se estableció, que los proveedores de estos grandes contribuyentes que tienen compras de 10 millones de dólares anuales tienen que hacer la retención correspondiente cuando las facturas que les presenten están sujetas al impuesto. También se designó como agente de retención, y eso es un asunto que ha tenido su impacto, en el mercado panameño, a los administradores de tarjeta de débito y crédito. También se le designó como contribuyente. Ellos al principio, finales de 2015, en su facturación, ellos no tenían la facilidad de hacer la discriminación del impuesto. Cuando usted ve los comprobantes o los vouchers que le hacen, cuando usted compra en una farmacia, en cualquier lugar, se le hace un solo total, con independencia de que la factura sí dice tanto de cuenta y tanto ITBMS. Ellos han ido adecuando su sistema para hacer el disclaimer, ¿no? Para hacer la separación del monto más el impuesto. Pero había, por ejemplo, por decirle algo, personas que brindaban servicios odontológicos y que le pagaban con tarjeta de débito y crédito. El administrador de la tarjeta, generalmente un banco, le hacía la retención, y este sujeto retenido decía: pero es que yo presto un servicio odontológico que no está sujeto al impuesto, entonces no me deben hacer la retención. Algo similar pasaba cuando pagaban en la... Esto ha ido siendo superado, aclaro, ¿no? Algo así también pasaba con cuando se compraba combustible en las distintas estaciones. Con estas tarjetas se le hacía la retención, pero recordemos que el combustible no está sujeto a
el ITBMS. Está sujeto a otros impuestos, para que los oyentes no piensen que es que no está sujeto a impuestos, está sujeto a un impuesto específico, el combustible. Así que cuando la persona va, como Rodrigo, a comprar diésel, piensa que el precio es el que aparece ahí en el aviso, pero ese precio tiene un impuesto ya incluido, y eso es lo que se llama el principio de anestesia fiscal, donde el contribuyente no se da cuenta. Así mismo cuando los fines de semana van y compran una caja de cerveza, y eso tiene un precio X, no voy a decir qué precio, y en ese precio hay ya también un impuesto. Así que, sí, como lo promenaba el doctor Soñazo Lima, que en paz descanse. Sí, nuestro maestro. Sí, pero bueno, ahí entonces tú piensas que después de estos periodos que han transcurrido, ya el tema se conoce. Creo que hay algo en que la administración ahora está devolviendo una suma de dinero. ¿Cómo eso, Said? Bueno, la administración en su oportunidad tuvo varias conversaciones con las personas que iban a estar afectadas con esto. Yo creo que en términos generales hubo una apertura para intercambiar los plazos, las condiciones, etcétera, y algunos manifestaron pues que para llevar a cabo esta retención o poner sus sistemas en línea con los requerimientos del fisco para coadyuvar con ella en su recaudación, iban a tener que incurrir en una serie de costos y gastos, y el compromiso que adquirió el Estado, lo cual fue luego traducido en una ley, creo que la ley 69 del 2016, esto aprobó reconocerle por una sola vez un crédito fiscal del impuesto sobre la renta, lo cual ha sido reglamentado mediante la resolución 201-061 del 20 de enero de 2017. O sea, muy reciente, ¿sabes? Muy reciente, lo que pasa es que también tiene un plazo angustioso. ¿Cómo va a ser? ¿Cuál es ese plazo? Sí, porque se le da a estos agentes retenedores, se le da un plazo hasta el 17 de febrero, ya unos días para que presenten la solicitud, y a su vez también dice que va a tener la administración un mes para pronunciarse sobre la procedencia o no del crédito. Las personas deben documentar las inversiones que hicieron, los gastos que tuvieron para poner sus sistemas para poder hacer la retención y presentarlo al fisco para que el fisco evalúe la aprobación de estos créditos, ¿no? Bueno, toda una experiencia. Creo que valdría la pena preguntarse ahí a juicio tuyo, y aprovechar que ya ahora estás de nuevo en la oficina. ¿Se habrá traducido este sistema en una mejoría de la recaudación? ¿Cuáles son los datos con que cuentas para ese análisis ahí? Sí, definitivamente cuando esto estaba en ciernes, estaba ampliándose este mecanismo, porque este mecanismo en realidad inició hace unos años atrás, cuando los proveedores de bienes y servicios al Estado, que tenían ventas por más de $20,000, se le hacía la retención del 50% del ITBMS. Esto pues ahora se amplió la figura del agente de retención, sobre todo a estos grandes compradores, los que tienen compra por más de $10 millones, y a los administradores de tarjetas de débito y crédito. Eso le dio un espectro mucho más amplio a las retenciones, y definitivamente en ese momento se calculaba que la evasión de este impuesto rondaba una cifra que para mí es bastante alta, un 40% la evasión. Y lo cierto es que a partir de que pues se estableció y se implementó esta figura, las transacciones y el Estado comenzó a evidenciar miles de transacciones que en su oportunidad no estaban siendo reportadas al Estado. Por ende, eso ha tenido un impacto muy positivo en las recaudaciones. Eso y otros factores, pero este de los agentes de retención ha tenido un impacto en incrementar las recaudaciones del Estado, porque ahora el Estado tiene una huella bastante cercana de quiénes le están proveyendo bienes y servicios a estos grandes compradores, que son empresas generalmente muy bien organizadas, y entonces el Estado exige y va donde estas otras personas dicen, bueno, usted tiene que reportarme, que es lo que siempre se debió hacer, pero también los contribuyentes panameños a veces se toman ciertas
ciertas libertades, ciertos chances y se ha incrementado el cumplimiento en materia de recaudación de ITBM. Sin lugar a dudas. Me alegro. Ahí, vamos a aprovechar por lo menos unos cuantos minutos para hablar sobre un tema que está pues estremeciendo a la opinión pública, que son tanto las declaraciones que hizo ayer el abogado Ramón Fonseca Mora cuando acudió al ministerio, a las fiscalías en relación a un caso que le ha abierto en el Ministerio Público, y donde señaló que él conocía que la empresa Odebrecht había hecho donaciones a la campaña del presidente Varela. De ahí el presidente Varela hizo unas declaraciones en el sentido de que no era cierta esa afirmación y que iba a solicitar que hoy se acreditara quienes habían sido sus donantes. Esta mañana también el ministro de la Presidencia hizo un llamado a los partidos políticos que participaron en la última elección para que también hagan de conocimiento público las donaciones a la campaña. Pero también se ha planteado que a nivel de la Asamblea de Diputados se podría crear una comisión investigadora de estas situaciones de contribuciones a la campaña de los partidos políticos y también de las personas que han recibido coimas o beneficios de parte de Odebrecht y de otras empresas. Entonces hay todo un ambiente y pues es un hecho que va a tener una evolución desde el Ministerio Público, también a nivel del órgano ejecutivo y también a nivel de la Corte Suprema de Justicia, porque se ha dicho que en estas declaraciones que hizo Ramón Fonseca mencionó también el hecho de que la designación del presidente de la Corte Suprema de Justicia se había hecho sobre la base de que esta persona era pues muy manejable por parte del órgano ejecutivo. Entonces, ¿cómo ves tú el asunto, Esaí? ¿Cuál es tu apreciación inicial sobre el tema? No, definitivamente las declaraciones que hizo ayer el licenciado Fonseca, en mi opinión, naturalmente han sacudido a la opinión pública, sobre todo por de quién viene, siendo él un exministro o consejero del actual gobierno. Por ende, son declaraciones que hay que tomarlas en su contexto y estimo pues, que hay que hacer las investigaciones correspondientes. El presidente ayer salió a dar unas primeras explicaciones, la procuradora también tuvo una reacción sobre el particular, pero definitivamente son situaciones que hay que investigar, porque en el fondo lo que, pues, en mi opinión, debe ser el objetivo final es pues, el adesentamiento de la gestión pública para que se practiquen los principios pues, de transparencia en la gestión y evitar a toda costa que dinero que no correspondan en buena lid de alguna forma entren o financien campañas o lo que fuese. No estoy afirmando nada, solamente me parece pues delicada las declaraciones y lo prudente y lo correcto es que los organismos investigativos correspondientes a lo que le corresponda hagan las investigaciones del caso para determinar la veracidad o no de esas declaraciones que ha hecho el licenciado Fonseca. Sí, ahora, cuando mencionas muy bien el tema de las instancias, hay que respetar, por supuesto, varias cosas, ¿no? La presunción de inocencia, también el hecho de que esta persona haya hecho esas declaraciones y que pues, obviamente tiene que sustentarla, pero
creo que la Asamblea de Diputados, al igual que el Ministerio Público, y si se hacen pues las denuncias correspondientes, tendrían que hacer las investigaciones, porque recordemos que el Ministerio Público tiene algunas limitaciones cuando se trata, por ejemplo, del presidente de la República, que tiene que juzgarlo la Asamblea, cuando se trata de la procuradora, que tiene que juzgarlo o investigarlo el procurador de la administración, cuando se trata de magistrados. Entonces, todos esos aspectos hay que abordarlos como la semana pasada mencionábamos, que con serenidad, Sí. porque también está en juego el valor de las instituciones. Y yo solamente quiero hacer una brevísima digresión, porque en el caso de Estados Unidos se dijo que el presidente Trump era como el emperador. Sin embargo, hizo una orden ejecutiva y un juez lo noqueó en el primer asalto. Dice, ahora se fue a la apelación y en el Tribunal de Apelaciones le acaban de dar otro knockout. Entonces, es el tema de las instituciones. Las instituciones son las que tienen que prevalecer la serenidad, la estabilidad dentro del marco de la investigación, porque la persona hace una acusación, tiene que sustentarla y siempre en el marco de un debido proceso. Claro, ¿no? claro. Porque de otra manera, entonces lo que prevalecería sería lo que se llama la posverdad, los medios masivos de comunicación social que van condenando y van haciendo implicaciones. Entonces esa parte es fundamental, que aquí en este programa pues nosotros la discutamos con la serenidad correspondiente, ahí, ¿no? Sí, porque obviamente la cosa se va, que por ejemplo ayer ya un grupo salió a decir que ahora al mediodía va a cerrar calles y demás. Entonces, en la medida en que somos abogados y hay un debido proceso legal, hay principios de presunciones, hay muchos principios que hay que respetar, y definitivamente pues es lo correcto es hacer las cosas con la serenidad del caso y en el marco correspondiente de las instituciones que le toca investigar, ¿no? Así que sí coincido que hay que llevarlo con la calma del caso. Bueno, aprovechamos también que aquí Daira Castañeda, que está en algún lugar del país, está saludando a Said por su intervención, y también a lo de la producción. Y vamos a aprovechar estos últimos minutos para recordarle a nuestros oyentes que dentro de la temática de la revista está todo una explicación de todos los eventos culturales que tenemos para el mes de enero y febrero, así que pueden consultar. Está la temporada de verano de la ACP, hay una serie de conciertos, tanto de música antigua para los que les gusta la música del periodo renacentista, y otros. Hay un festival que se está presentando en estos días, que muchas personas han asistido todos estos días. Y también recordamos la cápsula deportiva, que es una colaboración de Alvin Rodríguez, que se mantiene muy atento en todos los deportes. Y bueno, creo que la revista también tiene un tema muy importante que ha traído Rafael Fernández Lara sobre procesos donde se han hecho recuentos. Y esta mañana Rafael me mandó un artículo que él había preparado sobre casos de juicios a presidentes de la República. Y esa publicación está en uno de los números de la revista, así que a los estudiosos de esos temas, los juicios, por ejemplo, del doctor Arnulfo Arias por parte de la Asamblea Legislativa,
el expresidente Marco Robles también por parte de la Asamblea Legislativa. Son temas que ahora hay que revisar, hay que estudiar por si acaso haya algún proceso que se sepa en qué consiste, quién es el ente competente para semejante proceso, ¿no? Es importante. Bueno, Said, no sé si quisiera hablar un poco sobre el otro proceso que está, el de la selección del nuevo director de la Caja de Seguro Social, es un tema candente también. Bueno, definitivamente es una entidad muy importante para el pueblo panameño, incluso desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la salud de la población. Así que el anterior director tuvo sus dificultades. Yo pienso que pues tanto la junta directiva y los entes que le tocan evaluar a los candidatos, creo que esa es una entidad que hay que reorientarla, porque la Caja de Seguro Social es un monstruo grande, complejo. Está el tema por un lado de las pensiones, de las jubilaciones, está el tema de los servicios de salud, están los temas administrativos de la caja. La verdad, doctor, que es un asunto de amplio impacto en la población, y definitivamente esa selección debemos darle seguimiento y pues procurar que la mejor persona o candidato más preparado pueda sentarse en esa silla y procurar regir los destinos de esa importante institución, ¿no? Bueno, Said, se nos ha acabado el tiempo y tenemos que despedirnos. Dándote las gracias por estas orientaciones muy puntuales sobre varios temas, invitándote para otra oportunidad ahora que ya estás en la oficina. Así que nos despedimos a nuestros oyentes. Muchas gracias, le agradecemos su audiencia y la atención brindada. Buen fin de semana a todos.